Bienvenidos a, bueno, a este nuevo proyecto que ha iniciado en Pedagógica, en el que vamos a hablar con personas que tienen historias que contar y no tienen un sitio donde contarlas. Así que les vamos a dar este espacio para ello. El proyecto se llama Los Donadies de la Intrahistoria. Si queréis saber un poco más de lo que es la intrahistoria, visitar las stories de Pedagógica y, bueno, lo descubrís. Hoy tenemos aquí a Alba Fuentes, que, bueno, cuéntanos un poco quién eres. Hola, yo soy Alba, soy profesora de educación infantil y siempre he crecido en Carabanchel, en Madrid, en un barrio muy humilde, la verdad. Y desde siempre he querido ser maestra. ¿Pero profe de primaria o de infantil? Tuve mis etapas de no saber, pero no, me decidí por infantil, totalmente. Cuando ya tuve más uso de razón para decidir de por qué. Y a pesar de que la gente, no sé por qué, menosprecia esta rama de la educación, creo que es una etapa donde se construyen los valores, la personalidad de la gente, la identidad. Y al final me gustó esta idea de formar parte del cambio social. Ah, qué guay. ¿Y a ti? Vale. Entonces, yo sé que tú estás viviendo en Irlanda, ¿no? Que no Ah, claro, sí, ejerces sí, en estoy en España. Irlanda. No Sí, había ejerces sido. en España y No, eso es algo curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una fuga de talento en España debido pues, a diversas características que tienen aquí los empleos y que en otros países no las, o sea, no lo sufren. Entonces, ¿qué factores influyen en que tú hayas decidido buscar otras oportunidades en otros países? a ver, pues en mi caso personal, yo estaba trabajando en España en una escuela infantil Ujú. y pasó la pandemia, tal, yo seguía trabajando allí, pero la, ¿cómo te explico? La directora eh, lo trataba como un negocio, en realidad. No trataba Ah, la, la educación como tiene que tratarse. O sea, era una guardería, no era una escuela infantil, al parecer. Y esto dije, no me está haciendo gracia. Por entonces tenía un amigo que estaba viviendo aquí y me dijo que había mucho trabajo de educación infantil, de lo mío y tal. Y, y claro, pues dije, vale, pues me voy. Y por el salario y las condiciones laborales también se nota el cambio. y por ejemplo, en ese aspecto que a ti te generaba rechazo el estar aquí, como puede ser pues que el enfoque que se estaba dando desde la dirección del centro no te cuadraba, Ujú. ¿eso tú has visto que exista, o sea, que sea diferente en Irlanda, en el centro en el que trabajas, o eso en concreto no ha cambiado? Eh, es verdad que tienen muchísimo más conciencia de educación aquí que en España, en la etapa Ujú. infantil. Estoy hablando todo el rato de la etapa infantil. Tienen más conciencia de educación y tanto a nivel personal en la empresa, porque también aquí es un sistema privado. Ah, Para la educación infantil hasta los 6 años, hasta que entran en el colegio, es privado totalmente. Y no es obligatorio tampoco. O sea, es muy parecido a España, el no sistema. todos los niños van a la guardia, es decir, se elige, ¿no? Lo que pasa que aquí sí que empieza antes, ¿no? Porque a los 3 añitos, el preescolar, ya la gente suele llevar a los niños. Claro, en España es verdad que la educación infantil, el segundo ciclo, está como implementada en el colegio en primaria y lo hacen todo de seguido y es Ujú. más habitual que los niños de 3 años empiecen el colegio, pero tampoco es obligatorio. Y aquí es Claro, más como, bueno, mira, hasta los 5 o 6 años mm, no es no es necesario. obligatorio, no es necesario escolarizarlos, efectivamente. Incluso yo he tenido niños de venir un año a la escuela infantil y al año siguiente tener un bebé y quedarse en casa con la madre. Claro, sí, Un que poco también más, puede ser entrar sí, y salir, ¿no? Entrar y salir hasta que llega esa etapa que a los 6 años sí que es obligatorio, eso. me imagino. Claro, vale, muy bien. Y bueno, tú, ¿qué diferencias ves, aparte de lo que acabamos de hablar, entre el sistema educativo irlandés respecto al nuestro? Como sistema tal cual, ya te digo que es muy parecido al que tenemos en España, porque tenemos
La educación infantil, que no es obligatorio, es reglada pero no obligatoria, primaria, que ya es obligatoria, secundaria y luego ya estudios superiores. Eso, la verdad, ni idea. De todo eso yo no tengo ni idea. Tengo una duda en base a lo de antes, que es, claro, al tratarse de un servicio privado, me imagino que, claro, los precios, o sea, hay diferentes categorías o no sé categorías, sino diferentes precios dentro de centros educativos de guardería, o sea, de rollo kinder, para que sea accesible. Es decir, ¿una persona de una renta más baja tiene acceso a las guarderías o no? O sea, como ¿te refieres? Sí, es accesible en cuanto a económico. Pues la verdad que no tengo muchísima información sobre esto, pero sé que el gobierno ayuda a todas las familias que tienen hijos, les ayudan con la escuela y con más cosas. Sí. O sea, como que pagan una parte de la mensualidad a la escuela. Y supongo que dependerá de la renta también, lógicamente. Depende de la renta o de la edad del niño, por ejemplo, también. Porque los bebés es como que cuestan más entrar. Claro. También me imagino que, claro, tú imagínate un niño que entra con 6 años al cole sin haber hecho esa etapa de preescolar, habrá muchísima diferencia en primaria, ¿no? Sí. Si hay muchos niños con diferentes bagajes, ¿no? De su pasado en educación, habrá como niños que entren y que ya tengan como mucha predisposición al aprendizaje, estén bastante, y otros que sea un caos, ¿no? Sí, bueno, esto es meterse en una peli. En España también pasa cuando un niño no ha ido a primer ciclo a escuela infantil y luego pasa al colegio al segundo ciclo, se nota muchísimo. Claro. Por la predisposición al aprendizaje, sino porque en general los límites son mucho más restrictivos, como por así decirlo, dentro de la escuela. Porque tú como persona que estás trabajando con 8 niños, 13 niños, no tienes la atención única para uno. Claro. Entonces sí que se nota la dependencia, igual la dependencia del adulto. Ah, claro, sí. Oye, qué interesante, no había pensado por ese aspecto, pero es verdad que al final el estar con su círculo de iguales desde mucho antes le hace tener herramientas sociales ya para desenvolverse y demás. Autónomo, sí, o sea, se les ve muchísimo. Se les ve muchísimo. Tú dices, mira, este ya ha estado, este tiene bagaje ya. Y luego, o sea, ya respecto a haber podido comparar entre dos sistemas educativos, en España, ¿tú qué crees que es lo que falla en los centros de educación infantil? En comparación Irlanda-España, las diferencias, sobre todo, están en la actuación gubernamental, no en el sistema educativo como tal, sino en la actuación del gobierno ante la educación. Empezamos porque las ratios son muchísimo más bajas, muchísimo. O sea, científica, por fin. En España, una edad de 1 a 2 años está creo que en 13 ahora mismo, 13 niños para un profesor, y aquí están 5 niños. Wow. O sea, 5 niños. Es muy grande. Son mucho más bajas. Sí. Lógicamente puedes enfocarte muchísimo más en la educación individual de cada uno. No pasan accidentes. Se ha caído el niño, te dio un maratón aquí, ¿por qué será? Igual tengo 3, 4 niños a mi alrededor y no estoy viendo que tu hijo está haciendo así con un bloque en la cabeza. Sí, no, pero también, claro, o sea, da muchas ventajas y que la ratio sea más pequeña, no solo a nivel, pues eso, a nivel de poder estar pendiente de ellos y a nivel educativo, claro, o sea, puedes prestar más atención a las diferentes necesidades que tiene cada uno, o sea, es que es eso, o del level. Realmente el aula, o sea, no tiene por qué ser más pequeña, porque yo, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy, estoy trabajando en un grupo de 2, 3 años, tengo 14 niños, ¿14? Sí, 14 niños. El ratio en mi edad ahora son de 6 por profesor, entonces somos 3 en una clase. Ostras.
eres y profesor. que no que es Es menos. muchísimo, Claro. o sea, al final es una educación compartida que tus compañeros te puedan ayudar en momentos en momentos. Es que al final necesitas ayuda. Y en Sí, sí. España realmente estás tú solo con tu clase. Es lo más Sí, habitual. sí. Y que Jolín, sí. más te digo, de acción gubernamental, sí, pues eso, las ratios. Luego el currículum que tienen es muchísimo más simple y inclusivo también, porque al final como que generaliza muchísimo, pero que abarca todas las áreas y no se cambia. Mm, No es como en España, que las leyes, cada vez que cambia el gobierno, cambian las leyes y al final tienes un lío en las áreas de no sé qué, cómo planificas, cómo no, cómo tal, sí, hacer las memorias. te puedes Es, centrar más en lo que quieres aplicar y en cómo desarrollar todo el currículum, las actividades que quieres hacer, en vez de estar pendiente de, bueno, ¿qué han metido este año en la ley que tenga que meter yo dentro de mi planificación? Entonces, esa presión efectivamente, burocrática la reduces bastante. sí, muchísimo. O sea, en España, yo a día de hoy me he presentado a posiciones, he estado estudiando las leyes y tal. A día de hoy no te sé decir lo que hay en el currículum. Pero aquí, Claro. además de que lo estás usando prácticamente todos los días, es que es muchísimo más simple. Tienes 4 áreas muy diferenciadas, pues es que tienes el well-being, tienes todas las áreas, en realidad. Y como que lo tienes muy enfocado. Dices, mira, esta actividad estoy trabajando esto del currículum. O vas a la parte contraria, quiero trabajar esto del currículum porque, por ejemplo, mi clase necesita más comunicación. Vale, pues cojo esto Sí. y de aquí saco todas las actividades y lo tienes en la mente todo el rato. Entonces, sí, es muchísimo más simple, está fijado, que ya te digo, no se cambia y esto es como para pensar, como para darle una vuelta al sistema español, que digan, mira, igual esto Vale. les ayuda. Sí. Bueno, esto que me has contado ahora ya también sirve para lo que te voy a preguntar ahora, pero bueno, esto más enfocado a ideas tuyas personales, que digas, o sea, esto es una pregunta un poco sin que pienses en recursos. Es decir, ¿puedo o no puedo hacerlo? O sea, imagínate que tienes todos los recursos disponibles, ¿vale? Ujú. A ti, mientras ejercías o en España, por ejemplo, cuando estuviste en el cole, Sí. eh, o cuando has estado allí y has pensado en, ojalá esto pudiera implementarse allí o así. ¿Se te ha ocurrido alguna idea mientras ejercías que podría mejorar pues tanto la labor de los profes en las aulas como el propio sistema educativo y la educación de los niños? Desde aquí, o sea, que cosas que se me ocurren desde aquí o en la vida. En la vida en general. O sea, que tú, a ver, al final yo me imagino que te pasa como, no sé, yo voy por la calle o veo a los niños en el parque y pienso cosas en plan de, Buah, pues molaría que este columpio tuviera esto porque así podrían desarrollar, yo qué sé, mejor la Bien. psicomotricidad fina a la vez del juego simbólico. Y es un pensamiento de efecto profesional de tú vas a por el Sí, pan, ¿sabes? completamente, te entiendo. Me pasa. Pues sí, sí que tengo, además de un montón, pero un montón, igual te aburro. Bueno, tú dale y Vale, tenemos un poquito, así de que verdad, creo que cuando se nos enseña en la carrera, en el grado tal, le faltan muchas cosas para aprender sí. y que deberían refrescarse a lo largo de los años, aunque tú ya estés trabajando como docente. Porque, por ejemplo, primeros auxilios, aquí hacemos cada 2 años un refresque de primeros auxilios para saber si pasa algo en algún momento, cómo reaccionar. En plan, la María Vera Hemlich, ¿no? Que los niños se comen cosas, tal. Oye, es importante que el maestro sepa cómo actuar en esa situación. Gestión emocional, ya no solo para los niños, sino para el adulto mismo, porque hay muchos momentos en el día, y depende de las edades sobre todo, ¿no? Pero que tú misma te tienes que gestionar para poder gestionar y saber gestionar la emoción de los niños, que no, coño, no saben. O sea que por un Y lado, me estás diciendo de hacer, pues eso, reciclajes a los profesionales que ya ejercen y que, bueno, para ir aplicando esas cosas nuevas que van saliendo o que se van dando más importancia en el currículum y no lo tienen, porque claro, cuando lo estudiaron tampoco se aplicaba. Y eso luego, es. por otro lado, por lo que entiendo, es como modificar el currículum de educación infantil porque tú ves que tiene carencias cuando sales de la carrera, ¿no? Sí, sí.
definitivamente tiene carencias. Vale. Pero, te digo, porque Sí, es yo verdad creo que que yo es estoy eso. estudiando el FP antes de meterme en la carrera y es muchísimo más completo el FP que la carrera. ¿Qué me A dices? nivel, sí, sí, en la carrera yo nunca tuve unos primeros auxilios y en el FP, aunque sea mínimamente, lo ves. Entonces, eso me parece muy importante que la gente que tenga una carrera eh, sepa hacer cosas. Ya no Claro, sí. a No tan nivel teórico. Claro. intelectual, de decir, mira, sí, conductismo por este lado, vamos a ver la teoría de Piaget por no sé dónde. Vale, sí, que es muy importante eso, claro que sí. Pero saber hacer cosas es más Claro, o sea, importante. creo que la crítica va más bien hacia, o sea, por lo que te entiendo, como que sea más de aplicación práctica. Bueno, que esa es otra, porque las prácticas en las carreras son bastante escasas. Sí. Cuando son carreras tan prácticas como, por ejemplo, educación infantil, que Ujú. quizás incluso la mitad del currículum debería ser estar en escuelas o complementar continuamente la práctica con, o sea, no solo haciendo proyectos, que bueno, proyectos al final haces el primero, haces el segundo y ya tienes las estructuras y en tu cabeza y si eres una persona creativa, pues es que vas fluyendo haciendo Sí, cualquier claro. proyecto para el aula. Entonces, sí, sí, yo también creo que eso, pero además es que creo que es genérico, o sea, en Sí, plan, en todas las carreras creo que que es tienen algo genérico. práctico, nos Porque fallan. a excepción de alguna carrera que al final es práctica o no, medicina tiene que tener prácticas, ¿no? O sea, no le queda de otra. Pero en general es verdad que no hay efecto práctico, no hay prácticas de hacer en la universidad. Pero sí, o sea, aparte de esto, de que sea más práctico todo, creo que realmente falta conocimiento emocional en la carrera infantil, conocimiento de gestión emocional, porque cuando llegas al trabajo y te encuentras con una situación donde un niño no sabe manejar la frustración y se enfada y tiene una rabieta, tú como persona también te genera emociones Claro. que te enfadas y Sí, tampoco sabes cómo manejar esa situación. Entonces, creo que la gestión emocional para saber dar acción a, perdón, son gaviotas, para saber dar acción, Irlanda está llena, doy fe, por lo menos donde vivo, sí. que tenemos muchas, pues eso, para saber dar acción a ese niño que dices, oye, mira, herramientas, es esto, respira, Sí, sopla, tal, no sé qué, pero tú, para poder hacer esa acción relajada y que no se te vaya un poco a la cabeza, también tienes que gestionarte y eso no te lo enseñan en ningún claro. sitio. Y me parece casi más importante relajarte tú que relajar al niño. Y eso Sí, también sí, debería sí, porque si tú no estás tranquilo, al final, ¿qué le vas a transmitir? Es dar que está una claro. buena acción. También yo creo que el tema de las emociones es o sea, no se tenía tan en cuenta hace 10, 15 años, que a lo mejor no están actualizados estos currículums como para poder implementarlo. Sí que creo que desde, por ejemplo, desde pues, los distintos organismos que presionan a las universidades para que cambien los currículums, es una de las cosas que se tiene bastante en cuenta. Desde mi experiencia, por ejemplo, en el cole, en el Procole de Pedagogos de Madrid, sí que es algo, o sea, el tema de las emociones es algo que hay que implementar dentro de los currículos, por lo que tú dices, porque ya no solo eres un profesional que tienes conocimientos, sino que esos conocimientos eh, tienen una parte práctica y en esa parte práctica tú eres un ser humano y lo que tú dices, que es que me ha encantado lo de, es que yo también tengo emociones, efectivamente, entonces, y en teoría eres el ser adulto, ¿no? Con el córtex prefrontal desarrollado para poder Para pensar gestionar todo esto. y No, analizar. no te lo pidas al niño. Efectivamente, Sí. sí, Esto también ayuda a nivel práctico, que lo he visto yo desde aquí, tener compañeras dentro de tu aula que te puedan dar eso, soporte o soportes con ese tema. Sí, sí, a esto. Dices, mira, pues a lo mejor eso, estás hasta aquí, me necesito 2 minutos, voy a salir, voy a relajar y luego voy a entrar y voy a hacerlo bien. Eso cuando claro, solo no. claro. Jo, por eso es genial y además es como, ¿qué cosas cambiaría esta pregunta? Me parece genial y además no es algo loco. O sea, es algo loco para nuestro país porque, bueno, porque al final los presupuestos que se dedican a educación no son lo suficientes como para meterte 3 profesores en una clase. Pero
pero sí que es algo que es factible a nivel, o sea, que no es algo loco, sino es reajuste de presupuestos que no se hace, pero se debería de hacer. O sea, ¿y alguna idea así más loca de tu...? Pues si ya nos ponemos a soñar, venga, A mí me nivel gusta, wifi, lo que suena. también, yo qué sé, ministro de Educación. Si no pensas en el dinero, En el dinero. Sí. creo que sería muy bonito darle experiencias reales a los niños, pero reales de verdad, de saber de dónde viene, ya no solo ir a la granja escuela y saber de dónde viene la lana, sino Sí. convivir con ello. Es plantar un árbol y cuidarlo todos los días y tal, hacerse su propia comida, ser muy autónomos, yo qué sé, recoger huevos, tener gallinas. Esto que hablas es muy Montessori, pero o sea, de manual, o sea, no Sí, del Montessori que hay ahora, que es un poco Montessori comercial. manual. Es Porque Montessori de manual. que Sí. está como de moda el término Montessori, pero creo que no se está No, no, aplicando realmente. hombre, Pero también. creo que es muy bonito Sí, y ayuda mucho a los niños a ser conscientes del trabajo que conlleva ciertas cosas, a tomar conciencia al final de cómo se hace el proceso. Y luego al final, pues si tienes conciencia, tomas conciencia de todo esto, si eres un adulto, que sabes lo que cuesta, a lo mejor, coger una mandarina y del Mercadona, ¿sabes? sí, que al final es aportar valores. O sea, ya no solo es mira, ¿cuántos huevos hay? 3, pero luego le explicas, pues, cómo hace la gallina los huevitos, tal, no sé qué. El esfuerzo que lleva a la persona que se encarga de recoger los huevitos todas las mañanas, levantarse a las 5 de la mañana a recoger los huevitos. O sea, al final es aportar valores también a los niños, el tema práctico. Es precioso, a mí me parece algo precioso. El aprendizaje va por experiencias, que es por experiencias. El aprendizaje Ya los será niños más. en total se ve completamente cuando tienen ellos la experiencia, cómo lo interiorizan. Cuando se los cuentas, pues sí, mira, les interesa una semana, pero todas las semanas siguientes se las ha olvidado, porque ellos no han Claro. recogido lo mismo, ¿sabes? Pero sí. Muy bien. Sí, ¿Alguna algo más? así. ¿Alguna idea más así en tu cabeza? ¿O pasamos No, yo creo que así, no? Vale, bueno, pues para terminar este primer directo, ¿nos cuentas alguna anécdota así que hayas tenido en tu día a día? en, En en tu mi día a clase, día. por ejemplo, Sí, en en mi día a trabajando. día, te cuento algo así gracioso. O algo gracioso, algo que te haya emocionado, algo lo que quieras. Bueno, pues hay una, sí, te voy a contar. Estamos trabajando aquí, no en España. Yo tenía una niña que estaba haciendo potty training, estaba cambiando, dejando el pañal y una vez pues se cagó en las bragas, ¿no? Pobrecito. Entonces, pues nada, es cosas normales. Pues, él dice, vale, lo normalizas. No pasa nada, venga, te cambio, no sé cuánto. Y cuando estábamos ahí cambiándola, me miró, se miró las bragas, me miró otra vez y me dijo, this is my caca, porque hablaba un poco así, this is my caca. Y yo, sí, es tu caca, es tu caca. Can I poop it in my mouth? Y es como, ¿qué? Esto viene así, es como que si se podía comer su propia mierda. Y que no puedes, ¿cómo vas a hacer eso? No, por favor. Gestión de emociones, ¿no? Experiencias. Que no, por favor, no experimente con eso. ¿Qué cosas se les ocurren a los niños a veces? Tienen cosas. ¿Y qué pensaría para que le pareciera eso una idea Mira, viable como para preguntar, oye, ¿puedo hacer esto? a mí Por lo menos pregunto. la impresión es decir, si lo ha pensado, me lo está preguntando, es que a lo mejor ya lo ha hecho. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, pues muchas gracias, Alba, por este ratito y bueno, espero que a los que estáis y a los que veréis el diferido os haya gustado. Vamos a dar un minutito a ver si alguien quiere preguntar alguna cosilla y si no, pues ya despedimos. Me ha gustado, ¿eh, Alba? Me ha encantado. Gracias. Sí. Bueno, pues si tienen alguna preguntita, que parece que no, sobre, sobre inmigración, o sea, sobre inmigración a Irlanda, en temas de puestos de educación, bueno,
Ella Está es profe. Bueno, nada. esto es una cosa que te voy a preguntar yo. Te voy a preguntar yo porque sí que me causa curiosidad. Por ejemplo, el perfil educativo allí para acceder a los puestos de trabajo como el tuyo, ¿necesariamente es de educación infantil o es más amplio? Es bastante más amplio. Al ser, al no ser obligatoria y no tenerlo tan puesto, tienes que tener cosas de educación, tienes que haber trabajado con niños, te piden el certificado de delitos sexuales y de Ah, no, antecedentes al sí, final, todo eso sí que te lo piden, pero puedes trabajar con simplemente un curso. Aquí ellos hacen un curso que es el nivel, va por niveles. Si tienes una carrera es el nivel 8 y de ahí para abajo tienen un curso de, no sé, son 150 horas o una cosa así, para coger el nivel 6, que es el nivel 5, perdón, que es el nivel básico con el que puedes entrar a trabajar. Ah, mira. Ok, bueno, Ujú. pues por lo menos por si alguien se lo está planteando, Sí. que tenga algún tip para Ujú. planteárselo. Eh, a ver, espera, que ahora sí que hay preguntas. Alba, ¿qué haces? Manuelis Torres. Pues, Hola. bueno, pues di qué haces. Es el problema. Sí, mi compañero. ¡Ah, que es tu compi! ¡Qué cachondo! ¿Cómo qué voy a hacer? Aquí estoy contando a España lo que es vivir Vale. la experiencia de la vida. Y luego tenemos a Joana, que nos pregunta que según lo vivido, Ujú. ¿crees que vas a seguir ejerciendo allí o que volverás a España? Yo creo que de momento voy a seguir ejerciendo aquí. De hecho, pensar en volver a España mm, es En un difícil. futuro. Es difícil pensar que volver otra vez al, al- a una escuela infantil. Si acaso volvería con mi propia escuela infantil, con mis propias ideas y de otra manera. A emprender. O sea, en plan de Sí, quiero, ¿sabes, Carmentada? Con lo que ya experimentaste, no quieres volver al sistema educativo como tal, sino montar una escuela libre o una cosa de esas, ¿no? Qué eso guay. es. Ojalá en un futuro te salga. O sea, sería un proyectazo. Bueno, pues nada, hasta aquí estamos. Muchas gracias por este ratito. No lo vamos a hacer más largo, pues para que sea que no se haga pesado. Muy bien. Y nos vemos en próximos Don Nadies de la Intrahistoria. También hago un llamamiento si alguien tiene alguna historia de la intrahistoria para contarnos. Bueno, pues sería genial y estamos aquí para ello, para dar voz y dar visibilidad a todas esas personas que, aunque no seamos famosos ni seamos grandes eruditos, escritores de libros, tenemos mucho que aportar porque formamos parte de este sistema y de este cambio social, como decía Alba al principio, intentando pues crear una sociedad mejor para un futuro. Así que muchas gracias y chao, chao. Chao.